Y manden Sí. signo de que ya nos vemos. Bueno, nuestra siguiente charla está a cargo de Juan de Dios Santos. Muchas gracias por asistir a PAI con la TAM, por haber postulado primeramente tu charla. Felicidades por ser elegido. Gracias a ustedes. Él es ingeniero de software, trabaja en Bitly, ha hecho varias cosas interesantes ahí. Al rato nos platicará un poco más. Y su charla tiene un título bastante peculiar, yo creo. A mí me llamó la atención cuando lo vi, sinceramente. Dije, a ver, ¿de qué trata? ¿Por qué Bad Bunny? ¿Vamos a escuchar reggaetón en esta charla? ¿O qué pasa? No me hagas reír, por favor. Sin más, por el momento, pues, adelante. Gracias. Y gracias a todos ustedes. Me adelanté. Gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Es honestamente un placer que me hayan dado la oportunidad de presentar este trabajo, el cual por mucho tiempo he querido presentarlo. Así que, nuevamente, muchas gracias y gracias a la audiencia por estar aquí. Ahora, mi nombre es Juan y trabajo como un software engineer en el equipo de Trust and Safety en Bitly. Sin embargo, hoy, como pueden ver, no les voy a estar hablando de mi trabajo diario. En vez, les quiero hablar de una presentación que preparé con mucho cariño y que encuentro bastante entretenida y, por supuesto, muy informativa. Así que sígame con Cuando escucho música de Bad Bunny. Entonces, ¿quién es Bad Bunny? Por esos que no saben. ¿Será esto que está aquí? ¿Este conejito que se ve molesto? No, esto es simplemente un lindo conejito. Este personaje que está aquí es Bad Bunny. Y él es un músico, un cantante y recientemente se ha convertido en algo como en un fenómeno mundial. Y la realidad es que está en todas partes. Si usted mira detrás de usted, posiblemente Bad Bunny esté ahí. Además de cantar, él ha participado en distintos programas de televisión, de moda, creo que estuvo en WrestleMania y ganó. Recientemente salió en una película con Brad Pitt, estuvo en el Super Bowl cantando con Shakira, con J-Lo, ha estado en revistas, está en todas partes. Pero lo más importante y la razón por la que estoy hoy aquí es porque he estado en mi Spotify y mucho. Y estoy viendo su mensaje y me estoy riendo y necesito mantener la cara seria y no puedo. Pero anyway, sí, he estado mucho en mi Spotify y tengo los datos que lo demuestran. Así que hice un pequeño experimento para descubrir, entre otras cosas, cuándo escucho su música. Así que comencemos. Y esta es la agenda del día de hoy. Después de esta pequeña introducción, voy a continuar hablándoles de cómo recopilé mis datos, cómo conseguí mi información. Entonces voy a pasar a explorar el dataset y aquí voy a comenzar a contestar cuándo escucho a Bad Bunny. Luego voy a utilizar un método de aprendizaje no supervisado o unsupervised learning para predecir si voy a escuchar a Bad Bunny. Y por último, voy a usar una serie temporal o un time series. By the way, la presentación anterior de time series me encantó. Y para mostrar la tendencia de las canciones reproducidas. Así que comencemos. Recopilación de datos. Hace 5 años, en el 2017, escribí un pequeño script en Python que utiliza el API de Spotify para obtener mis canciones reproducidas recientemente y almacenar dicho resultado en BigQuery. En otras palabras, tengo un script corriendo que cada N horas me va a recopilar las canciones que escuché en esas últimas N horas y me las va a guardar en BigQuery. Entonces, el script se ejecuta en una instancia de Compute Engine en Google Cloud Platform y utiliza la librería Spotify, no Spotify, Spotify, como Python y Google Cloud BigQuery Client. Entonces, menciono esto porque en estos 5 años yo no he gastado ningún centavo porque estoy usando el free tier de Compute Engine. Y lo digo porque si usted quiere realizar algo similar, pues puede hacerlo. Entonces, al final de la presentación, voy a poner el link a mi GitHub y todo eso, que si quieren ver el script que estoy utilizando, pues lo tienen todo ahí. Entonces, el script ha sufrido distintas caídas por bugs, por supuesto, sobre todo al principio, cuando estaba medio malito, cuando lo estaba probando, y también por tokens expirados. Y lo menciono porque sí he perdido data. No ha sido algo que ha estado constantemente corriendo por 5 años. Quizás cada 3 semanas se me cae por un día y qué sé yo.
Pero, anyway, no he perdido tantos datos. Y esto no es algo tan sensitivo, así que un día, 2 días sin data, pues no me va a molestar tanto. Ahora, así es como se ve mi información en BigQuery. Este es el esquema de mi información. En el lado izquierdo, pues tenemos las columnas y en el lado derecho tenemos el tipo. Y tenemos como el nombre de la canción, duración, el ID y otras cosas. Pero lo importante aquí es el nombre de la canción, cuando la escuché, que es el played at, y entonces este tiempo es en UTC. El API de Spotify te lo devuelve en UTC. Pero sin embargo, yo me he estado moviendo los últimos años de entre de lugar en lugar. Entonces, lo que yo hice para hacerlo lo más fiel posible es tratar de ajustar el tiempo de la canción basado en donde estaba en ese momento. O sea que si dice las 5 p.m., son las 5 p.m. de donde yo estaba, independientemente del lugar. Ahora, este es como una conferencia de Python, pues por supuesto quiero enseñarles un poquito de código. Y mi script está basado en una clase y esta es la función init de la clase. Y aquí sencillamente pues estoy seteando el nombre de mi proyecto, de mi tabla, de mi dataset. Tengo una pequeña lógica la cual verifica si el dataset o si la tabla existen y si no, entonces las creo. Bastante straightforward diría. Entonces, esta es la parte principal de mi script. Tengo una función que se llama getLatestPlayedSongs y es esencialmente un loop o un bucle el cual se ejecuta cada n horas y entonces en ese momento me lee las canciones que escuché en esas últimas n horas de Spotify, me las recupera y entonces las escribo en BigQuery. Y ya, y esto es un ejemplo de cómo se ve la información en BigQuery. Aquí tengo 3 filas y podemos ver la columna nombre, el álbum y entonces played at. Y ahora, como paréntesis, quería mencionarles que BigQuery contiene algo que se llama Google Data Studio, que es un tipo de plataforma de visualización, el cual me permite visualizar data que ya tengo en BigQuery sin tener que moverla de un lugar a otro. Y es una plataforma que me gusta mucho porque puedo construir dashboard como el que tenemos aquí, en el cual uso para poder ver mi información pues sin tener que pasar tanto trabajo. Y ahora, explorando el dataset. Y ok, el 26 de julio de 2022, que fue el día en que comencé a trabajar este experimento, tenía 67.641 canciones reproducidas en mi BigQuery. De todas estas, 4.477 pertenecen a Bad Bunny, lo cual es el 6.6%. O sea que según mi información, 6.6% de todas las canciones que yo he escuchado en los últimos 5 años son de Bad Bunny. Parece ser un número grande, pero créame que tengo artistas cuyo porcentaje está como en 12%, y eso sí que está fuerte. Y estas son las 5 canciones más populares de las que he escuchado de Bad Bunny. La número 1 se llama Antes que se acabe, con 206 reproducciones o 4.6 en términos de porcentaje, seguido por Duckity, nuevamente por 206. Y me acabo de dar cuenta que sin querer borré la tercera canción. Creo que era Calladita, actually, y con 190 o 4.24%, seguido por The Museo y Yonaguni, que es probablemente mi favorita, diría. Entonces, en términos de álbumes, pues, número 1 tenemos Yo hago lo que me da la gana, con 1.293 o 89.9%, seguido por El último tour del mundo, Un verano sin ti, Por siempre y Las que no iban a salir. Pero entonces, lo curioso que ya encontré aquí es que en la tercera posición, que Un verano sin ti, es del álbum que salió hace como 2 meses y ya tan rápido está en tercera posición. Así que yo estoy seguro que quizás a final de año, si usted me pregunta, quizás este álbum esté en segunda posición. Y realmente es que me ha gustado mucho. Está muy bueno. Pero entonces, ok, vamos a hablar de secuencia ahora. Desde el 17 de diciembre del 2017, que es la primera entrada que tengo de música de Bad Bunny en mi dataset, hasta el 19 de julio de 2022, o sea, en 1.676 días, escuché a Bad Bunny 466 días únicos, o 28%. So que 28% de estos últimos 5 años, en 28% de los días sí lo he escuchado. O de la otra manera, podemos decir que en 72% de todos los días de ese año no he escuchado a Bad Bunny. Pero, como voy a enseñar luego, realmente yo lo empecé a escuchar de lleno o full, como diríamos en buen puertorriqueño,
alrededor del 2009, el de 2019, que fue cuando salió su primer álbum. Así que estoy bien seguro que si yo remuevo estos primeros 2 años, pues la cantidad de canciones o la cantidad del porcentaje va a subir de una manera muy significante. Entonces, de estos 466 días, la secuencia de escucha más larga, o sea, los días que lo escuché consecutivamente, duró 16 días. Y esto fue desde enero 10 del 2021 hasta enero 26. Y aquí podemos ver un histograma con esta información. Como pueden ver, en el eje de X, pues tengo la cantidad de días consecutivos y en el eje de Y tengo el total. Y aquí el promedio es 2.62, la mediana es 1, la desviación estándar es de 2.79 y la percentila 75 de 3. Así que podemos decir que, according, Dios mío, el Spanglish me tiene mal, que según el average, escucho a Bad Bunny cada vez que lo escucho al menos 2 días corrido antes de tomarme un break. Pero entonces, ¿cuántas canciones escuché en esos días? El promedio es 9.61, o si miramos la mediana, es 4. Y pues aquí tenemos una desviación estándar un poquito más alta, que es de 13.2, una percentila 75 de 19, y la máxima, como podemos ver aquí, es de 98. ¿Qué sucedió ese día? ¿Qué sucedió en febrero 16 de 2021? Pues ese día, pues un amigo estaba en mi casa y los dos trabajamos remoto, así que queríamos tener música de background y pues qué más música que ponerle playlist This is Bad Bunny en Spotify, así que lo pusimos y lo dejamos en repeat hasta que nos cansamos, porque si 98 canciones en un día del mismo artista es un poquito too much, es un poquito mucho. Ahora, volviendo para atrás, antes vimos que en promedio lo escuchaba consecutivamente 2 días, pero entonces, si lo vemos de la otra manera, los días consecutivos en que no lo escuché, pues aquí el promedio sube a 6.84 y la mediana es 2. O sea que según estas dos gráficas, hay más tiempo en el cual no escucha Bad Bunny que el tiempo en que sí lo escucho consecutivamente. Pero recuerde, como dije antes, que yo lo empecé a escuchar desde el 2019, así que si remuevo esa información, pues quizás este número sea un poquito más bajito, pero pues eso será para la segunda parte del experimento en varios meses. Pero entonces, ok, este fue el resumen del dataset. Ahora empezar a responder la pregunta, ¿cuándo escucho a Bad Bunny? Y comencemos con el día. Según el día de la semana, el más que me gusta sería el jueves. Y aquí he reproducido 770 canciones o 17.2%, seguido por martes, miércoles, sábado, domingo, lunes, viernes. Ahora, ¿por qué jueves es el primero y por qué viernes, el día universal de irse a fiesta, es el último? Bueno, yo no sé si esto es algo puertorriqueño, pero a nosotros los jueves nos entra ese feeling, ese ambiente de fiesta. Usualmente los jueves pues tenía gente en mi casa, pues ponemos la música de background o salíamos, no sé, pero el jueves es el día en que empieza el fin de semana. Pero entonces, ¿qué sucede el viernes? ¿Por qué el viernes es tan y tan bajito? Bueno, por los que no usan Spotify, los viernes Spotify siempre suelta un playlist que se llama Release Radar, el cual contiene las canciones nuevas, canciones que salieron esa semana de los artistas que usualmente usted escucha. Así que los viernes usualmente los uso para escuchar música nueva y no de Bad Bunny, al menos que salga un álbum nuevo de Bad Bunny el viernes, que sería lo mejor del mundo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos las horas. ¿Cuáles son mis horas favoritas para escuchar a Bad Bunny? Y pues, vemos que la hora preferida mía son las 19 o las 7 p.m., seguido por las 2 p.m., las 11 de la mañana y las 8 de la noche. Pero, en resumen, como vemos aquí, pues la mayoría de las horas se concentran en las horas de la tarde y tempranamente en la noche. Entonces, si ven la flechita amarilla, hay un pequeño gap o un pequeño espacio bastante significante, lo cual indica que en las horas que están después de eso, rara vez lo escucho. Y si mira la hora, se da cuenta que son las horas bien tarde en la noche o bien temprano en la mañana. ¿Y por qué?
Bueno, porque esa hora usualmente pues estoy durmiendo, por supuesto, o sencillamente hacer tan temprano o tan tarde pues estoy de mood de escuchar otra cosa o qué sé yo, una música más suave de estudio o sencillamente no quiero escuchar nada. Así que esa es la explicación de por qué el brinco tan significante. Pero entonces, ¿qué ocurre si yo tomo todos estos días, toda esta hora y le hago el equivalente a un join y después le hago un group by? ¿Cuál será la combinación que saldrá en el tope? ¿Será jueves a las 7 p.m.? Pues la respuesta es no. La respuesta es martes a las 2 p.m. Y aquí tengo 94 canciones o 2.10%. ¿Qué pasó? ¿Qué pasan los martes a las 2 p.m.? Honestamente, no sé, pero creo que el día que mencioné anteriormente, el 16 de febrero de 2021, fue un martes, lo cual puede ser la razón por la cual este número está tan alto. Pero entonces, la segunda combinación, domingo a las 7 p.m., tenemos 2 miércoles corridos y después domingo. Así que según esto, los martes, domingos y miércoles son los días que más me gustan para escuchar a Bad Bunny. Y vamos ahora a visualizarlo para poder verlo, apreciar esta información de una manera más fácil. Entonces, en el eje de Y tenemos los días de la semana y en el eje X tenemos la hora. Y podemos ver que bien al principio de la visualización, pues tenemos apenas 2 o 3 puntitos amarillos, lo que indica una actividad bastante baja. Pero entonces tenemos ese espacio enorme, ese espacio vacío donde no hay nada, el cual indica que nunca he escuchado a Bad Bunny, por ejemplo, un jueves a las 5 de la mañana. Nunca lo he hecho. Pero entonces el día comienza, sale el sol, voy a la computadora, pongo Spotify y poquito a poquito empiezo a escuchar Bad Bunny hasta que alcanzo un momento clave, el momento cúspide, a eso de las 2, 3 p.m. Viene la tarde, llega la noche, quizás lo pongo una que otra vez y después llega la noche y es hora de apagar la computadora y enfocarme en otra cosa. Y por eso es que disminuye la actividad. Así que, en conclusión, podríamos decir, o me atrevo a decir, que usualmente escucha Bad Bunny los jueves y no en la mañana o tarde en la noche. Pero, ¿puede un algoritmo concluir lo mismo? Pues vamos a ver esto desde un enfoque no supervisado. Y mi meta aquí es entrenar un modelo de aprendizaje no supervisado que prediga si escucharé a Bad Bunny en un día y hora en particular. En otras palabras, lo que yo quiero es algo así, donde le dé un tuple, un input que sea una hora, un día y que me diga si sí o si no. Y para hacer esto, usé un algoritmo que se llama Isolation Forest en Scikit-learn. Y este algoritmo es un algoritmo de anomaly detection o de detección de anomalía, el cual detecta la anomalía aislando los posibles puntos anómalos utilizando árboles binarios en vez de construir un perfil de puntos normales. Lo que quiere decir es que en vez de construir un profile de lo que es normal, lo que suelen hacer la mayoría de los algoritmos de anomaly detection, este algoritmo se va a enfocar en encontrar lo que es anómalo, en lo que es extraño. Y entonces cuando ve un punto que es normal, va a decir, oh, yo no conozco esto, así que esto debe ser normal. Sí. Entonces, como mencioné, voy a entrenar el algoritmo utilizando la hora del día y el día de la semana como input. Y el resultado va a ser un número real, el cual yo lo llamo la puntuación de anomalía, que es un número que mientras más bajo sea, más anormal o menos normal es mi entrada. Y mientras más positivo, más común es mi número. Pero si es menor que 0, pues podemos clasificar este valor como anomalía. Y este es mi dataset, así es como lo estoy utilizando para hacer este proyecto. Tengo mi hora y tengo mi día de la semana, pero a muchos algoritmos de Machine Learning no les gusta ver texto, así que tuve que hacer una pequeña transformación aquí. Y lo que hice fue, tomé mi segunda columna, el día de la semana, y la codifiqué utilizando One Hot Encoding. Y por eso es que podemos ver que la primera fila, donde hour, hora, es 8, todos los valores son 0, excepto Tuesday, excepto el martes, que es 1. Porque si vemos aquí, si vuelvo para atrás, pues tenemos que la primera entrada es 8 y Tuesday. Así que ahora vamos a entrenarlo. Y para entrenarlo, pues bastante simple al principio. Pues vamos a importar pandas, después scikit-learn, utilizando Isolation Forest. Luego voy a leer mi CSV, voy a leer mi dataset,
voy a usar getDummies de pandas para hacer el one hot encoding y luego voy entonces a predecir utilizando random state como 0 para poder reproducir mi resultado. Después entonces voy a predecir con mi mismo training set. No haga esto en vida real, por supuesto. Esto es solamente un ejemplo, un proyecto que hice por diversión, así que me atreví a predecir con la misma data con la que entrené, pero fue más por curiosidad. Yo quería ver si mi información, si toda la data que tenía, pues contiene anomalía. Y entonces, después cogí mis predicciones, las convertí en una serie de pandas y después llamé value counts y el resultado es lo que podemos ver aquí. La primera columna con el número 1 son las entradas no anómalas y tenemos 4051. Y en la segunda columna, que se titula -1, tenemos 426, que son las anomalías. O sea que aproximadamente un 10% de mi dataset son anomalías. Pero entonces, ok, ¿qué pasa si en vez de buscar la predicción, el label, digamos, de la predicción, mi 1 o -1, uso decision function para encontrar la puntuación de anomalía, que es el número raw o el número real que me dice qué tan anómalo es? Pues este es el resultado. Y aquí podemos ver la puntuación de Dios mío, no anomalía, de toda mi entrada. Y por supuesto, como tenemos más entradas no anómalas, pues podemos ver esa pequeña montaña en la parte derecha de mi distribución. Y si vemos a la izquierda, pues podemos ver los varios puntos que son menor que 0, lo cual indican mis anomalías en el dataset. Entonces, ok, ahora que tengo las predicciones, lo que hice fue unirlas con sus respectivas horas y días de la semana. Entonces, agrupé el dataset por estos valores, un group by, y calculé la mediana de cada grupo. Y esto lo hice para detectar si mis grupos son anómalos o no. Y el resultado es lo que vemos aquí, que es una gráfica bastante similar a la que teníamos anteriormente, en la cual en la parte izquierda pues tenía las entradas anómalas o las horas en que no escucho a Bad Bunny. Después, a eso de las 10 de la mañana hasta las 8 p.m., pues tengo las horas que no son anómalas porque es el tiempo en que sí lo escucho y en las últimas horas del día lo que queda es una anomalía. Y si la volvemos a comparar con la anterior, pues podemos ver que son bastante similares. Aquí tenemos 1, 2, 1, 2 y ya. Entonces, ok, como mencioné al principio, lo que yo quería actualmente es tener una función, la cual yo le dé un input, día de la semana y hora, y que me diga si sí o si no. Así que creé una pequeña función que hace esto. La función toma mi input, me vuelve a aplicar el getDummies, por supuesto, para representar mi data de la misma manera en que la tenía cuando la entrené, y uso predict para obtener mi label, si 1 o -1, y decision function para obtener mi puntuación. Y aquí podemos ver varios ejemplos. En el primero, mi input son 9 y Friday o viernes, y la predicción es 1, porque sí, usualmente los viernes a las 9 de la mañana, pues está bien, ok, sí, lo voy a escuchar un poquito de Bad Bunny. Después tenemos lunes a las 11 de la mañana, nuevamente la predicción es 1, y después tenemos jueves a la 1 de la mañana, y la predicción es no, porque ¿qué yo voy a estar haciendo jueves a la 1 de la mañana escuchando a Bad Bunny? Así que para concluir esta sección, podemos decir que el algoritmo encontró resultados bastante similares a los míos. Y ahora la última sección es acerca de series temporales y tendencias. Y denme un pequeño segundito. Ok, ahora. So, sí, series temporales y secuencias o time series. Y aquí lo que yo quiero es entrenar un modelo de series temporales utilizando la fecha donde escuché las canciones y el número de canciones reproducidas. Y así se ve mi dataset. En la primera columna, DS, tenemos el día, y en la segunda columna, Y, pues tenemos cuántas canciones escuché en ese día. Y la librería que utilicé aquí fue Prophet. Y el objetivo es ver la tendencia general de cuándo escucho a Bad Bunny y entonces la variación semanal y anual. Y así se ve el código. Primero, estoy usando Matplotlib para visualizar mi información. Nuevamente tengo pandas. Después estoy utilizando Seaborn, que es como que para cambiarle el estilo
a Matplotlib y después Prophet. En la línea número 6 estoy usando sns.set, que es para activar el estilo de Seaborn. Después estoy haciendo unos pequeños cambios de estilo y luego voy a leer mi dataset, seguido por Prophet, después entreno, después predigo y uso la información de mis predicciones para ver lo que tenemos aquí. Y aquí tenemos mis 3 componentes del time series, de la serie temporal. La primera, pues es el trend, el cual me enseña cómo ha cambiado mi comportamiento, mis patrones de escucha a través de los años. Y en la columna Y tenemos un valor el cual no indica el valor absoluto de canciones que escuché ese día, porque no, yo no escuché menos canciones de Bad Bunny en el 2018, pero se refiere más como que el cambio de mi valor en X en Y. Es algo un poquito abstracto de entender, pues si no se saben los detalles del algoritmo. Pero podemos usar esto como una manera de comparar el comportamiento mientras nos movemos en el eje de X. Empezamos. 2018, la actividad es bien poca. Como mencioné antes, pues yo no lo escuchaba mucho en ese entonces. Después empieza 2019, 2020, empiezan a salir los álbumes y yo como que, wow, espérate, a mí este Bad Bunny como que me está gustando mucho. Y como que se explota, eso sube después 2021 hasta que llega ese máximo como en marzo, febrero de 2021, que creo que fue cuando salió el álbum Yo hago lo que me dé la gana, el más que me gusta. Y después bajo un poquito, pues porque, no sé, la vida continúa y pues hay que hacer otras cosas. Y entonces 2022 sigue bajando, pero quizá a final de año sube porque sigo escuchando el último álbum, así que yo espero que si repito esta gráfica a final de año, pues que veamos una subidita al final. Entonces, la segunda me muestra la variación semanal, o sea, cómo cambia, cómo evolucionan mis patrones de escucha según el día de la semana. Y pues empezamos con domingo. El domingo el valor es más o menos 0.0, lo cual yo llamo el baseline o el valor base. Entonces llega el lunes, el primer día de la semana, de vuelta al trabajo, no quiero escuchar música, estoy en meetings, así que baja. El número baja porque no hay tiempo para Bad Bunny, lo cual debe ser un pecado en Puerto Rico, ¿verdad? Llega el jueves, estoy un poquito más animado, el valor sube, pero se mantiene igualito hasta que llegue el miércoles y entonces llega el jueves, el día de fiesta. Llegan los amigos, me tocan la puerta, abro, Juan, ponte Bad Bunny y yo lo hago, por supuesto. Pero entonces llega el viernes y el viernes es como que me voy para afuera, no estoy en casa, no hay Bad Bunny o escucho música nueva y por eso el valor baja drásticamente hasta que llega el sábado y volvemos al nivel base. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista anual, pues tenemos enero, el valor empieza más o menos en 0, se mantiene más o menos así, marzo quizás sube y fluctúa un poco entre abril, mayo, después llega junio y en junio sube y yo creo que en junio el valor subió mucho porque el álbum más reciente salió en junio y ese álbum salió y como diríamos en Puerto Rico lo quemé, o sea que lo escuché como 40,000 veces en los primeros días. Y después de haberlo escuchado tanto, me cansé, por eso bajan los números, entonces se mantiene más o menos en un nivel bastante estable en lo que es septiembre, octubre, noviembre, y en enero pues vuelve a subir un poquito porque quizás estoy en el mood navideño. Ahora, resumen. Bad Bunny es un cantante famoso y escucho mucho su música, al menos 4,477 veces. Mi día favorito de la semana para escucharlo es el jueves y mi hora favorita es las 7 p.m. Entonces, mis patrones de escucha están tan bien definidos que hasta un algoritmo de Machine Learning es capaz de aprenderlo. Y como dato curioso, reproduje 121 canciones desde que comencé el experimento hasta que escribí esta oración. Estas canciones no son parte del análisis porque en algún momento tuve que parar para empezar a escribir. Y como trabajo futuro, me gustaría utilizar crear un API usando Fast API que me devuelva las predicciones o otra información que tenga en BigQuery. Por ejemplo, algo así. Y esto es un esqueleto de lo que podría ser mi aplicación en algún momento. Primero estoy importando Fast API, Joblib, para importar mi modelo, el cual exporté desde mi notebook de Jupyter. Cargo el modelo, llamo Fast API. Después uso una clase que se llama Prediction Request, la cual representa el input que le voy a dar a mi endpoint de API. Después tenemos mi primer endpoint,
que es un post, el cual se llama Prediction. Y aquí voy a enviar pues el día de la semana y la hora. Y yo quiero que me devuelva la predicción, si lo voy a escuchar, si sí o si no. Y también tengo un método get que me devuelve el... Ay, Dios mío, los parámetros y la información del modelo. Y eso es todo por ahora. Quiero darle las gracias por todo su tiempo, su atención y todos sus mensajes que no me han estado distrayendo mientras les hablo. En verdad que me he reído muchísimo. Y en este GitHub pueden encontrar todo lo que he presentado aquí, incluyendo las visualizaciones y mi información de contacto por si quieren hablar de lo que sea, de Bad Bunny, de música, del clima. Usted decide. Me encanta hablar con la gente, así que nada, me gustaría escuchar sus preguntas y voy a estar en el lounge después de esto por si quieren seguir charlando. Y gracias. ¿Qué hago ahora? Miro para acá. Hola, muchas gracias. Sí, ahora me vuelve. Tenemos de hecho preguntas, si ves al lado de la pantalla, una pregunta de... Uy, ok. Armando, empiezo de abajo, ok. de Felipe. La reciente, sí. Voy a empezar de abajo hacia arriba, que son las primeras. Entonces. Ok, tenemos 5 minutitos, así que las que puedes contestar. Ok. Felipe me dice, el script te registra cuando escuchaste los anuncios. Buena pregunta. Mi Spotify es premium, so que no les sé decir. Pero me atrevo a decir que no, porque ese endpoint tampoco te devuelve los podcasts que has escuchado. Lo que a mí me ayuda, porque entonces no tengo que hacer filtering por canciones. Así que me atrevo a decir que no te pone los anuncios. ¿Cuál es mi canción favorita de Bad Bunny? Pues yo entiendo que la primera que puse, antes que se acabe todo esto, o antes que se acabe todo esto, no sé, es bastante suave y pues sale de fondo la voz de Walter Mercado, que no sé si saben lo que es. Yo creo que él es bastante famoso en Latinoamérica, que es un astrólogo puertorriqueño, pero que es un personaje en Puerto Rico, y pues me gusta que su voz salga al principio y al final de la canción. ¿Le metiste algún criterio de...? No, la verdad es que no. Quería mantener lo más simple posible por el momento, cosa de tener room para improve el experimento cuando lo repita, digamos, en varios años. Así que no mire Confusion Matrix ni tampoco mire el Area Under the Curve. Pero muy buena pregunta y gracias por eso. Lo voy a mantener en cuenta. Próxima pregunta: ¿qué porcentaje salió entre lo que tiene de Bad Bunny y no? Es decir, la proporción del dataset. Ok, déjame volver a leer. Ok, este dataset es solo de Bad Bunny, así que creo que la pregunta no aplica, porque todas las canciones que están aquí de Bad Bunny, cuando adquirí mi data, pues tengo una columna en BigQuery que se llama Main Artist Name, que sencillamente hice el where, donde Main Artist Name equals Bad Bunny, que todas las canciones que hay aquí, así que entiendo que la pregunta no aplica a esto. Si me equivoco, pues me escribe y nos podemos sentar en el lunch y pues podemos hablar del tema. Sorry. La presentación podemos tenerla así. Voy a poner los links ahora. Voy a subir la presentación y los voy a tener aquí para que todos puedan accesarla. Y ya las contesté todas. Creo. Sí, ya son todas. Bueno, muchísimas gracias. Igual, Juan ya nos comentó que iba a estar ahí en las salitas, por si alguien tiene alguna otra duda, platicar simplemente de cualquier cosa, compartir canciones favoritas de Bad Bunny, ponerse de acuerdo para el final de la conferencia, escuchar todos y tomarnos una cervecita. Sí. Así que, pues bueno. Gracias, Gabriela. Gracias a todos. Y nos vemos en la siguiente charla. Bye. Bye.